En este vídeo vamos a ver cómo trabajar con bases de datos embebidas en el IDE IntelliJ. Para ello vamos a crear un proyecto de ejemplo. Lo llamamos ejemplo base de datos. Va a ser de tipo IntelliJ y le damos a crear. Tenemos que trabajar con la opción de base de datos, de database. Vamos a hacer tres ejemplos, igual que se especifica en la práctica. Para crear una base de datos, seleccionamos Data Source y vamos a empezar con una base de datos. Aquí tenemos todos los tipos de base de datos con los que podemos trabajar y vamos a seleccionar una base de datos de tipo SQLite. Le damos y tenemos dos pestañas, Data Sources y Drivers. Tenemos que en Data Source pues completar los datos que nos piden. Por ejemplo, el nombre, vamos a llamarlo prueba SQLite. Aquí tenemos que indicar el archivo de la base de datos que va a contener la base de datos con la ruta completa. Para simplificar, lo voy a crear en E y lo vamos a llamar prueba SQLite.db. Aquí en URL tenemos la cadena de conexión para utilizar en las aplicaciones para acceder a esta base de datos a prueba SQLite.db. Tenemos que ver también el driver. El driver tenemos dos opciones, bueno, tenemos más de dos opciones, pero bueno, básicamente voy a quitar el que hay. Aquí al darle a más, tenemos la opción de subir o de utilizar un archivo .jar con el driver que lo hemos podido descargar por ejemplo, desde la página de JetBrains, donde están distintos drivers para la base de datos, o podemos utilizar el driver que proporciona el proveedor. Aquí vamos a hacerlo con esta opción. Le daríamos aquí en Serial SQLite JDBC y tenemos algunas versiones. Vamos a utilizar la última. Si el driver no lo tenemos ya descargado, pues nos aparecerá aquí una opción para descargarlo. En este caso, como ya lo tenemos descargado, pues ya lo tenemos aquí. Simplemente pues le damos a aplicar y le damos volvemos a Data Sources y ahora podemos hacer una comprobación de conexión, un test de conexión. Si conecta con la base de datos, pues nos aparece que el test se ha realizado con éxito, ya le damos a OK y aquí tenemos la base de datos creada. Para crear tablas, insertar datos, etcétera, pues aquí tenemos una consola. La consola, si no nos aparece, podemos crearla desde aquí, desde New Query Console. Y lo que vamos a hacer ahora es del script que tenemos para la práctica, pues seleccionamos el código para crear la tabla proveedores y nos vamos al IDE y aquí en la parte de console pegamos y ejecutamos. Nos da un error porque la tabla ya estaba creada de unas pruebas anteriores, pero bueno, la he eliminado, la he borrado y ahora si ejecutamos el script, pues vemos que la tabla pues, se ha creado con éxito. Para insertar datos, volvemos al script, seleccionamos cuatro sentencias de inserción de datos, nos vamos a la consola y las seleccionamos. Ejecutamos y aquí vemos que se han cargado correctamente las cuatro sentencias. Aquí vemos que en tablas tenemos proveedores y si yo selecciono o le doy al botón derecho, pues por ejemplo en la opción de SQL Script pues me aparecen pues algunas opciones para seleccionar todas las filas, insertar, actualizar, borrar, etcétera. Por ejemplo, si le doy aquí a Select All Rows from a Table, pues me pone el Select pues para hacer una consulta por el contenido de la tabla. Aquí vemos pues que son los datos que hemos insertado. Si vamos a crear ahora otra base de datos, ahora de tipo HSQLDB,
tenemos dos opciones, local o remoto, le damos a local. E igual que antes, pues tenemos que completar los datos. Vamos a llamar a la base de datos prueba HSLDB. Aquí, en esta base de datos, tenemos que indicarle el path donde va a estar el archivo de base de datos, la autenticación, que puede ser con usuario o contraseña o sin autenticación, el nombre de la base de datos y vamos a marcar si existe para que no dé error si en caso de que exista a la hora de crearlo. En el path, para simplificar, vamos a poner vamos a indicar que es sin autenticación y la base de datos pues la vamos a llamar prueba HSQLDB 1. Desmarcamos, le damos a... Bueno, vamos a ver el driver. Ahora en este caso vamos a utilizar la opción de subir un archivo con el driver. Desde aquí, desde la página de JetBrains, tenemos los drivers JDBC para distintas bases de datos, por ejemplo, para Apache Derby. Vamos a utilizar este de aquí, el HSQLDB. Hay otros, por ejemplo, con el que acabamos de trabajar, que es el SQLite, el SQLite JDBC. También tenemos para MySQL, etcétera. Vamos a utilizar el HSQLDB. Aquí tenemos dos versiones, le daríamos, por ejemplo, a la más reciente. Y esto al final lo que nos hace es que nos descarga un archivo zip. Al descomprimirlo, pues tenemos una carpeta con los archivos .jar de los drivers de la base de datos. En este caso, para esta base de datos, solo hay un archivo, pero puede ser que haya más de un archivo. Pues en caso de que haya más de un archivo, tenemos que venir a, al IDE y aquí en la opción de drivers en más seleccionamos Custom Jar y nos vamos al directorio donde tenemos el archivo con el driver, lo seleccionamos y le damos a abrir. Ya digo que si hubiera más de uno, pues habría que seleccionarlos todos para cargarlos todos. Cuando ya lo tengo aquí, pues le doy a aplicar y ahora si vuelvo a la opción de vamos a hacer un test de conexión y aquí vemos pues, que se ha producido la conexión de forma correcta. Le damos a OK y aquí tenemos la base de datos prueba HSQLDB. Vemos que indica que no hay ninguna base de datos seleccionada, le damos y vamos a seleccionar la base de datos public, que es el esquema por defecto, este que por aquí, default esquema public, para verlo. Lo hemos seleccionado y ahora las tablas que queremos, pues las vamos a crear aquí en la base de datos. Para crear las tablas, igual que antes, nos vamos al script. El script para HSQLDB y Derby es un poco distinto al de SQLite. Simplemente, bueno, cambia algunos tipos de datos y alguna forma para indicar la primary key. Pero bueno, seleccionamos el código, nos vamos a la consola y lo ejecutamos. Aquí vemos que se ha creado la tabla y si lo comprobamos, pues vemos que en tabla se ha creado la tabla proveedores. Ahora, igual que antes, seleccionamos las sentencias de inserción de datos y las ejecutamos. Las seleccionamos y las ejecutamos. Y vemos que se han ejecutado de forma correcta. Si quiero ver los datos que se han cargado, hago un select asterisco from la tabla proveedores. Ejecutamos el select y aquí vemos pues, los datos que hemos cargado en la base. Por último, vamos a crear una base de datos embebida de tipo Apache Derby. Tenemos dos opciones. Le damos a la primera. Y igual que antes, pues tenemos que en este caso poner el path con el nombre del archivo. Para simplificar, pues vamos a poner prueba Derby 2, por ejemplo.
También podemos indicar autenticación con usuario y contraseña. Vamos a poner que no queremos autenticación. Marcamos crear base de datos. Aquí en la URL nos ha puesto create igual a true, pero cuando tengamos que utilizar la URL para la aplicación, pues tenemos que hacerlo sin el create true, porque ya estará creada la base de datos. Ahora el driver, vamos a seleccionar el que el driver del proveedor. Entonces nos vamos aquí, Apache Derby, pues tenemos varios, seleccionamos el último. En caso de que no lo hayamos descargado, este ya estaba descargado, pues aparecerá una opción para descargarlo. Y bueno, volvemos al data source y ahora aplicamos y hacemos un test de conexión. Aquí el test de conexión da un error con la clase de la base de datos remota, que no nos influye porque como estamos trabajando con la base de datos embebida, pues aunque dé el error al darle OK, sí que ha creado la base de datos. Aquí tenemos pues, lo que sería la base de datos. Igual que antes, pues seleccionamos el script, que es el mismo para el mismo tipo de HSQLDB, el de Derby, para crear la base de datos proveedores. Nos vamos a la consola, seleccionamos, ejecutamos y vemos que se ha creado la tabla proveedores. Igual que antes, si queremos introducir datos, pues seleccionamos las 4 sentencias de inserción de datos y las ejecutamos. Aquí vemos que se han ejecutado de forma correcta y si hacemos un select asterisco de la tabla de proveedores, pues se nos tiene que mostrar por los 4 datos cargados. Aquí tenemos entonces pues las 3 bases de datos embebidas que hemos creado. Si le damos a las propiedades, volvemos aquí a la ventana de antes y lo que nos interesa, por ejemplo, es dónde hemos guardado. Cuando hagamos la práctica, en lugar de N, que yo lo he hecho para simplificar, pues aquí en el proyecto habrá que crear un directorio llamado base de datos. Dentro del directorio de base de datos, un directorio para cada una de las bases de datos embebidas y ahí es donde tendremos que crear los archivos de base de datos. Por ejemplo, en el DHSQLDB, pues aquí el path indicará pues toda la ruta de nuestro proyecto hasta el directorio para esta base de datos. Y después cuando desde la aplicación tengamos que acceder, pues tenemos que utilizar la URL de conexión, que es esta, pues, en este caso pues, me indica JDBC, el tipo de base de datos y la ruta de donde está la base de datos.